Así es, este señor creía en Zeus, o por lo menos sus antepasados, pues alguna vez todo el Medio Oriente fue griego. ¿No me crees? ¡Intro intrare! A mediados del siglo IV a.C., el imperio persa aqueménida controlaba vastas regiones de Asia Menor y Egipto hasta Turquestán y Pakistán. El imperio con capital en Persépolis era la mayor construcción política hasta la fecha. Sin embargo, Persia también controlaba las ciudades griegas de Asia Menor y aquello sería usado como excusa por un incipiente reino griego, Macedonia, para liberar las ciudades del yugo persa. Tras la muerte de su padre, Alejandro III de Macedonia recibiría el título de Magno, luego de embarcarse a la tarea de liberar estas ciudades, pues terminó por conquistar el imperio más grande de la tierra hasta ese momento. Pocos comprenden la magnitud de lo que Alejandro en tan solo una década consiguió, no por el acto de conquistar en sí, sino porque acababa de llevar a cabo una mezcla cultural sin precedentes. Pronto, la cultura griega sería presente ante pueblos tan dispares entre sí como egipcios, babilonios, judíos, siríacos, persas, bactrianos y siglos más tarde hindúes y pueblos esteparios. Poco disfrute tuvo Alejandro de su hazaña. Tras morir en el año 323 a.C., sus generales y familiares se repartirían los territorios conquistados a sangre y fuego en las llamadas guerras de los diádocos. Pero tras este convulso periodo quedaría inaugurada una de las eras más importantes para la historia occidental, el período helenístico. Bien, empezamos el siglo III y tenemos un puñado de pueblos conquistados por los griegos. Pero, ¿cómo podrían beneficiarse ellos de esto? Las artes griegas se expandieron inmediatamente por todas las regiones. El Medio Oriente, dividido entonces por dos importantes estados griegos, patrocinaron las artes y la inmigración cada uno a su manera. Mientras el reino tolemaico centralizaba en Alejandría todos los descubrimientos y saberes gracias a su importante biblioteca, el imperio seleucida desde su capital en Antioquía esparcía el helenismo sobre Grecia, Persia y Mesopotamia. Mientras sus rivales tolemaicos se mantuvieron firmes, ellos perderían sus provincias orientales frente a gobernadores rebeldes. Mientras Diodoto I, gobernador de Bactriana, colocaba las semillas para la creación de un estado helénico que se expandiría hacia la India, Andrágoras perdía Partia ante los Parnos, un pueblo nómada que se asentaría en su territorio y crearía un poderoso imperio con algunos detalles helénicos más adelante. Ptolomeos, Seleucidas, Partos y Bactrianos, 4 estados griegos para expandir la palabra de Zeus por ese oriente que se nos hace hoy tan islámico. ¿Qué clase de cosas hicieron? Bactriana enriqueció sus ciudades con una belleza inimaginable y sería la responsable de enlazar el comercio griego y chino, creando así la importante ruta de la seda por la que pasarían miles de productos elaborados en distintas partes del mundo. Los seleucidas, por su parte, serían grandes constructores de ciudades. Seleucia del Tigris y Antioquía quitarían protagonismo a la mismísima Babilonia, mientras gigantescos templos en honor a dioses griegos se levantaban en Siria y Líbano, especialmente en el valle del Bekaa. Los Ptolomeos, a la cabeza de Egipto, hicieron a sus sabios innovar, construyendo máquinas complejas, descubriendo importantes avances médicos, matemáticos y astronómicos, siendo Eratósteres de Cirene quien mediría la circunferencia misma del planeta Tierra. Por orden real, todo libro que entrase en los barcos del puerto de Alejandría tendría que quedarse en la biblioteca de la ciudad a cambio de una copia del libro cedido. Incluso una de las maravillas más emblemáticas de la antigüedad, el Faro de Alejandría, sería precisamente construido en la capital tolemaica, iluminando el mar durante 1500 años. Gracias a esto, Egipto le ganó la competencia a los otros estados en la preservación del helenismo. Sería Roma precisamente quien le daría una estocada mortal a la época helenística. Tras poner a los Ptolomeos bajo su órbita, la ciudad eterna vería debilitar a los seleucidas frente a los partos, siendo Pompeyo el Grande quien conquistaría sus últimos restos en Siria. Finalmente, en el año 31 a.C., la pareja más famosa de la antigüedad clásica, Cleopatra y Marco Antonio, se suicidarían tras su derrota a manos de Roma. Cleopatra era la última representante de la casa de los Ptolomeos y con su muerte, Egipto caería ante las manos del naciente imperio de los Césares.
Pero, ¿significó esto la muerte del helenismo? La verdad, el Medio Oriente siguió siendo griego, pues la presencia romana, aunque fuerte, nunca pudo desplazar del todo la griega y solo se mezcló con esta. Bajo los emperadores romanos, la educación legada del helenismo y los monumentos que tanto gustaban en la época nunca dejaron de construirse, aunque el cristianismo dejaría morir algunos viejos monumentos en favor de otros dedicados al nuevo Dios. El cambio de era y de pensamientos ya a partir del siglo IV iría matando lentamente al helenismo, pues incluso las bibliotecas dejarían de consultarse frecuentemente hasta su cierre definitivo. ¿Por qué mantener lugares públicos que ya nadie visitaba? Las conquistas árabes del siglo VII le pondrían punto y final a la cultura griega en el Medio Oriente, solo para hacerla renacer siglo y medio más adelante en forma de ciencia islámica. Pero esta revolución también moriría y el Medio Oriente no volvería a encabezar ningún aporte tecnológico sustancial hasta el presente. El porqué de eso ya lo veremos algún día, pero de momento te dejo con la reflexión. Lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el viernes! Sandi Vasili Sri Galu